visto, como os estaba diciendo, cuál era el efecto. Estamos discutiendo. Y habíamos cogido el caso sencillo de un campo eléctrico externo uniforme. Y analizando cómo eran las fuerzas, pues veíamos que no había traslación, pero sí había rotación. Es decir, que el efecto era intentar alinear el dipolo a lo largo del campo. Que si teníamos aquí así, teníamos el dipolo de esta manera, pues lo que ocurría era que teníamos un par. ¿Cómo se lograba esto de intentar alinear? Mediante una rotación. El par que ejerce el campo sobre el dipolo venía dado por la expresión sencilla y además analizábamos que si eso era así, entonces podíamos asociar una energía al dipolo dentro del campo y llegábamos a la expresión. Y lo mismo, ya para tenerlo delante de la vista, vamos a tenerlo en el caso análogamente, en el caso del campo magnético con dipolos magnéticos. Y dipolos magnéticos van a ser, lo vamos a poder asociar lo mismo que el dipolo, lo asociamos a dos cargas de distinto signo, pues en el caso de los dipolos magnéticos van a ser espires de corriente. Eléctrica. Entonces vamos a tener que el campo B, el campo magnético B, intenta alinear el dipolo. Habrá un momento dipolar. Va a ser un vector, naturalmente, ¿no? Que va a tener dimensiones de amperio en el sistema internacional. Amperio metro cuadrado. Ya lo veremos cuando. Y tendremos entonces un par, que el campo B va a ejercer un par de fuerzas dado por el producto vectorial U por B, y a su vez el dipolo magnético tendrá una energía dentro del campo magnético, lo mismo que teníamos en el caso eléctrico. Es decir, que uno no necesita acordar de memoria por separado las dos cosas, porque es lo mismo. Simplemente cambia uno el momento dipolar eléctrico por el magnético, el campo eléctrico por el magnético, y ya está, liquidado el asunto. Bueno. ¿Y ahí qué ocurre entonces? Que es lo que os comentaba, un efecto que llama la atención cuando uno, sobre todo juega uno con imanes, por eso quería recordar lo de los dipolos. Vamos a poner también las expresiones para los campos magnéticos, porque
si traemos los imales estos que tengo yo para estas ocasiones, pues el efecto que más llama la atención no es el primero, no es la rotación, sino que es la traslación, ¿no? O sea, cómo se atraen o cómo se repelen, iba a decir. Eso es lo que llama la atención a los niños y a todos. Entonces, claro, uno se queda así como diciendo, si nos estás diciendo eso, como algo falla, algo no va bien, porque yo ahí estoy viendo y tú me estás diciendo en este estudio, claro, que no hay traslación, pero el asunto es que nosotros impusimos una condición muy fuerte, que era que el campo eléctrico y el campo magnético sean uniformes. Vamos a quitar esa restricción, es decir, que ahora, ¿qué ocurre? Cuando introducimos el dipolo en un campo no uniforme. O situamos. Suena mejor, ¿no? Situar. El dipolo dentro de un campo no uniforme. Pues ahí, claro, ya cuando estudiábamos la traslación, pues hay una cosa, vamos a cogernos aquí el campo eléctrico, lo mismo que teníamos. Voy a hacerlo primero con un campo, así quitando una restricción, que es que no sea uniforme, pero dejando así para poderlo dibujar de alguna manera, de manera sencilla, que el campo únicamente tiene una componente, que es la horizontal. ¿De acuerdo? Es decir, que si esto es el eje X, entonces yo podré expresar el campo como su componente X nada más, por el vector unitario Y. Pero aquí, ahora esto ya va a depender, vamos a decir que dependa de la posición X. Es decir, que E general, vamos a quitarnos que sea estacionario, independiente del tiempo, depende de la posición, bueno, pues un caso particular de campo no uniforme. Es decir, que ahora esto no tiene el mismo valor, no es el mismo en todos los puntos del espacio. Entonces, si tenemos, vamos a decir, por ejemplo, que sea creciente, es decir, que según nos movemos para X crecientes, el campo aumenta. Las líneas de corriente, por cierto, son esas, o sea, son las mismas que en un campo uniforme, ¿me entendéis? Ahí ya no puedo hacer, lo tengo que decir de palabra porque por las líneas del campo no lo puedo saber simplemente. Bueno, si situamos nuestro dipolo eléctrico, ahí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Naturalmente, esto era más Q, menos Q, es decir, que tendremos una F más, una fuerza sobre la carga negativa, Q por E, menos Q por E. La fuerza, tanto sobre una como sobre la otra, solo tiene componente horizontal a lo largo del eje X, pero ahora ya, al no tener el mismo valor aquí, en este punto, que en este otro punto, pues entonces tendríamos que la fuerza neta es distinta de cero. Eso quiere decir que la aceleración del centro de masas del dipolo será distinto de cero. Si la fuerza, y es, por eso lo estaba diciendo, si es creciente con X, pues entonces la aceleración del centro de masas será hacia la derecha. Suponiendo que sea, lo estoy diciendo de palabra, ¿me entendéis? Si no, si fuese lo contrario, si fuese decreciente, entonces, naturalmente, está tirando más hacia la izquierda que hacia la derecha y sería acelerado hacia la izquierda. Bien, un problema puede representar, si uno dice, bueno, para un dipolo puntual, ese ente tan llamativo, lo de dipolo puntual, porque para ser un dipolo
uno tiene que tener una separación. Pero claro, esto tenéis que entender cuando uno habla de un dipolo puntual, es que está observando el campo tan lejos del dipolo que para nosotros las dimensiones del dipolo son prácticamente cero. La longitud, eso es lo que significa la palabra dipolo puntual. Bueno, si fuese eso así, nosotros podríamos, fijaos, podríamos decir, bueno, si las dimensiones son infinitesimalmente pequeñas, eso significa que las variaciones del campo eléctrico varían en el espacio, pero las variaciones desde este punto a este punto, donde se encuentra una carga y otra carga, pues serán unas variaciones muy pequeñas, claro, porque el dipolo es muy pequeño, infinitesimalmente pequeño. Si fuese un dipolo puntual, ¿habría rotación? Sí, el efecto de... Sí, o sea, estaba cogiéndome la diferencia. Por lo demás es lo mismo, ¿eh? La rotación es lo mismo. El problema es el mismo. ¿Vale? Es decir, que se produce una rotación, lo mismo que teníamos ahí en el caso, lo que vimos ayer. Ahora lo que estaba únicamente poniendo de manifiesto es la diferencia en lo que se refiere a la traslación. Pero bueno, si queréis podríamos discutirlo, porque esa es una afirmación que hago, ¿eh? Uno diría, no lo veo claro, yo mismo diría, si estoy ahí sentado a lo mejor no lo vería tan claro. Pensadlo un poco vosotros sobre el papel, después de lo que haga yo con la fuerza, porque los momentos, ¿no?, va a ser el producto vectorial del vector de posición, donde hasta el punto de aplicación por la fuerza, y ver qué cambia, si cambia algo así sustancial o no. Bueno, naturalmente tenemos que ver cómo es la fuerza sobre una y sobre otra, y ya está. Pensadlo primero, o sea, lo que ha dicho vuestro compañero está bien. Porque yo, así, diría, algo tiene que cambiar. Si las fuerzas ya no son las mismas, ya no es un par de fuerzas. Ya si simplemente por eso, es decir, entonces a lo mejor no es exactamente lo mismo. Bueno, la conclusión ya veréis cómo es. Va a ser la misma. Pero para eso necesitáis también la explicación que voy a hacer yo ahora a continuación, de las fuerzas. Bueno, vuelvo a enganchar justo a lo que estaba diciendo antes de la pregunta. Como las dimensiones son muy pequeñas, infinitesimalmente pequeñas, por supuesto, el campo no es el mismo en una carga sobre otra, pero la variación es infinitesimalmente pequeña. ¿De acuerdo? Eso es como pensar que el campo varía, pero espacialmente muy lentamente en el espacio. Los cambios son muy pequeños. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Vale. Sí, fijaos que yo he hecho aquí un dibujo de un pedazo de dipolo enorme. La cosa es lo siguiente, naturalmente yo puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor del campo. Ahí ya veis cómo los desarrollos en serie son, os lo he dicho ya, es una herramienta de trabajo utilísima en física. Porque si os dais cuenta, en física continuamente estamos haciendo aproximaciones. ¿Os dais cuenta? O sea, que casos realmente de decir exactamente lo que está ocurriendo en la naturaleza, no, nunca lo estudiamos, sino, digamos, intentas centrarte en lo fundamental del fenómeno, y sí, ese es el arte de la física y de la ingeniería también, por otro lado, que es intentar discernir lo que es accesorio de lo que es fundamental. Entonces, simplemente sacar la escoba y barrer hacia afuera lo que no es importante, lo que tú crees que no es importante. ¿Entendéis? Ese es un arte en esto. Cosa que yo veo con los alumnos, y yo mismo cuando era alumno, que cuesta acostumbrarse. Uno siempre, cuando os veo frente al ordenador, cómo intentáis siempre hacer... Es la misma tendencia, cómo intenta uno decir, yo quiero ese problema, ¿no?, tal como está, y escribirlo todo ya, todo bien, todo. Y eso así las cosas no funcionan. Mentalmente hay que decir, bueno, primero voy a hacer una simplificación del problema, lo más simple, y a ver si soy capaz de resolverlo, y luego voy añadiendo cosas. Es decir, un primer nivel 0, y luego nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta donde tú quieras o donde tú puedas. Vale, entonces estaba diciendo, bueno, si eso es así lo que estoy diciendo acerca de las dimensiones, nosotros podríamos hacer un desarrollo, serie de Taylor, del campo particular. Ya veis, por eso lo estoy cogiendo ahora en una dimensión, el campo lo estoy
solamente con la componente X, porque así no tengo que hacer un desarrollo en serie tridimensional, cosa que es posible, ¿me entendéis? O sea, que el desarrollo en serie de Taylor, vosotros lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto en más de una dimensión, se lo han puesto en un cálculo. Vale, pues entonces no habría problema. Pero bueno, trabajar lo mismo realmente es complicar un poco. Fundamentalmente no hay nada diferente. Término lineal, ¿no? En cada una de las... Fijaos, yo me voy a quedar con el término lineal. En cada una de las direcciones del espacio. Quizás en el término cuadrático, ¿no? Donde nos aparecen las derivadas segundas, ahí es donde nos daría un poco de guerra el asunto de decir, Ana, porque ahí tenemos derivada segunda con respecto a X dos veces, derivada segunda con respecto a Y dos veces, derivada segunda con respecto a Z, pero luego tenemos las derivadas cruzadas con respecto a X, con respecto a Y, ahí ya sería un poco... Pero yo solo necesito el término lineal. Es decir, como van a ser 3, me estoy fijando únicamente en uno. O sea que tendríamos aquí, ¿no?, la componente X en X y tendría... Voy a ponerme que estoy muy abajo. Lo que quiero saber es cómo, si a mí me dicen cómo es el campo en la posición X, cómo va a ser el campo en la posición X más diferencial de X. Ya si queréis, para no liar la notación, le voy a quitar el sub, porque es la componente X. Si no, XX, a lo mejor estoy pensando, os va a liar más que liarlo así. Simplemente tiene. Entonces, me dicen cómo es el valor en X, a ver cuánto sería. Entonces digo, bueno, desarrollo. X, de X, tendríamos valor en X más la derivada de con respecto a X. Aquí ya veis que pongo las derivadas rectas, porque solo depende de X, si no, serían derivadas parciales. Evaluado en X por X más diferencial de X menos X, eso significa por diferencial de X. Más términos, el término cuadrático, pero yo, ahora es cuando digo, como va a ser un dipolo infinitesimalmente pequeño, puntual, únicamente necesito el término lineal. Yo no diría, anda, ¿por qué el término lineal y no el término de orden cero? Este es el término de... ¿no? Porque esa sería una objeción, ¿entendéis? Eso es meter el... ¿Y por qué no el de orden cero? Porque este es el principal. Esta es la primera corrección, por así decirlo. Pero vas a discriminar el de orden cero y sobre todo O sea, yo he hecho una afirmación ahora, que es como cuando pasa uno con el tanque, ¿no?, por encima de... Solo necesito el término de orden 1, el lineal, ¿no? Y queda el profesor como estupendamente. Pero, ¿no? ¿Por qué? O sea, así de primeras, ¿por qué? Si el término principal es el de orden 0, no es el de orden 1. O sea, ¿y por qué no te trincas también el de orden 1? Vamos, así, dicho a sangre fría, ¿entendéis lo que os quiero decir? Eso es mi invitación a que le deis vueltas. Cuando alguien nos dice algo, siempre hay que ponerlo en duda, todo hay que ponerlo en duda, todo. Ya sé que el examen, eso apacigua mucho al alumno, pero bueno, pensad que en un mundo ideal, ¿no?, los Huxley y ese, pues sería así, sin exámenes únicamente. Entonces sí preguntaríais más a lo mejor. Por la razón que voy a decir ahora a continuación, claro, porque habéis visto que tengo las dos cargas. Eso quiere decir que en la fuerza neta yo tengo que sumar F más F menos. Y eso era Q por E. Claro, ahora, ¿dónde estaba? Vamos a suponer que es que la posición X donde se encuentra la negativa. Entonces tendría en X más diferencial de X, ¿no? Más menos Q, que es menos Q por E en X. ¿De acuerdo? Ya, esto solamente tiene componente X. Voy a ponerlo. Entonces, como es la componente X, tendríamos Q por E en X más diferencial de X, menos Q, el menos sale fuera, ¿no?, por E en X. Ah, claro, ahí es donde uno ve y dice, jo, si te quedas solo con el término lineal, con el término de orden 0, entonces la fuerza neta es 0. Así de simple. Claro, y tú lo que ahí es donde estás viendo. Tú lo que quieres es el término principal, no en el campo, sino en la fuerza. Y el término
primero distinto de cero es el término lineal, no el de orden cero. El de orden cero es cero. ¿Se ha entendido lo que quiero decir? Estoy restando e de x, por lo tanto se hace cero eso. Es decir, que ya he razonado de alguna manera y he apoyado mi afirmación. El término lineal es el que necesito, ¿no? ¿Vale? Entonces tendríamos, ya veis esta expresión, podríamos continuar. Entonces lo que tendríamos aquí pues sería q por perdón, q, aquí he hecho una q de lo más chapucero. Tendríamos, es decir, esta sería una fuerza infinitesimalmente pequeña esa sería la fuerza neta sobre. Vale, y podríamos podríamos seguir por este camino, pero ¿para qué? Esto lo podéis ver en los libros también, pero ¿para qué si también podía haberlo visto desde un punto de vista que es equivalente? O sea, que con esto, que llegaríamos a la misma conclusión, pero si me fijo en la energía potencial. Es muy elegante, podríamos habernos fijado, podemos fijarnos también o podemos llegar a obtener la fuerza neta apoyándonos a través o con ayuda de la energía potencial del dipolo. Es decir, con lo que había hecho, fijaos, con un campo en una uniforme. Ahí teníamos esta expresión, U, que era menos P. ¿De acuerdo? Y ahora necesito qué relación hay entre la fuerza que se está ejerciendo por el campo sobre el dipolo y la energía potencial del dipolo dentro del campo. A ver, sí, vosotros ya la fuerza es conservativa, porque si no, no podríamos haber definido la energía potencial. Sí, ahora necesito, para llegar a la fuerza neta, que es lo que estoy buscando, ¿no? Podía seguir el camino anterior, donde puse los puntos suspensivos, no hay ninguna dificultad, ¿eh? O sea, eso. Pero quiero explicarlo de esta otra manera, porque esta manera es muy habitual en física. Si yo conozco la energía potencial, la función energía potencial, yo puedo deducir cómo es la fuerza asociada a esa energía potencial. Eso es lo que quiero decir. Con el gradiente. Menos el gradiente. Efectivamente. Claro, entonces uno dice, qué tontería, si tú tienes ¿por qué no has hecho menos el gradiente? Efectivamente. Por eso estaba indagando, decir, a ver, lo veis claramente porque eso ya tendríamos en 3 dimensiones. Si yo pongo el menos el gradiente es un operador tridimensional. Lo puedo hacer. Si alguno tiene dificultades, pues lo haré en una dimensión. Para fuerzas en una dimensión, por ejemplo, imaginaos una fuerza a lo largo del eje X, qué casualidad, lo mismo que estaba haciendo. Entonces, solamente va a tener esa componente, por eso no pongo signo de vector, ¿no? Y que es conservativa. Tiene asociada una energía potencial, función de energía potencial, por supuesto. Fijaos, esto sería el campo vectorial con una componente, este es el campo escalar asociado a ese campo vectorial. Y la relación entre ellos, pues es simplemente que f es igual a menos la derivada de u con respecto a x. Tridimensionalmente, lo que dijo José, muy bien, pues entonces teníamos aquí, si tenemos una fuerza que es conservativa, podemos definir la función energía potencial, un campo escalar, de tal manera que f es menos el gradiente de u. O
escrito con el operador nabla. Esta sí. Las dos cosas son, pues, liquidado el asunto, ¿no? Aquí, si cojo en una dimensión tal como estaba analizando el problema, pues veríamos precisamente que aquí tendría f de x igual a menos la derivada con respecto a x de p por e. Pero aquí lo que tenemos es únicamente, fijaos, la componente x del campo no nula. Es decir, que aquí tendríamos menos por p es un vector, es decir, que tendríamos aquí, ¿cuál es la componente x? Por e, era únicamente x. Vale, genial. Px depende de x, que es la componente x del dipolo. Si hubiese puesto el dipolo alineado, ¿entendéis? Entonces Px es el módulo del momento dipolar. Ahí era un momento en que estaba dudándoles, ¿se lo cuelo sin decir nada o no lo hago? Decidí no hacerlo, a veces me arrepiento. ¿Entendéis? Aquí estaba dudando, ¿pongo esto o no pongo esto? Son momentos, decidí hacerlo como Dios manda, por si alguno me lo echaba en cara, pues efectivamente, porque yo he dibujado el dipolo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, naturalmente, son dos vectores, producto escalar, tendré que ver cómo es la componente del dipolo a lo largo del campo. Si yo hubiese tenido el dipolo ya alineado con el campo, pues entonces no tendría ese problema. Pero como no lo hice, vale, da igual. ¿Px depende de x o no? Sí, porque es el amigo. No, X denota dónde se encuentra el dipolo en el espacio. ¿Habéis visto la finura? No, la orientación. En eso tenéis razón, que por supuesto depende del ángulo. Pero yo estoy hablando, cuando hablo de X, depende de X, no he dicho depende del ángulo. Depende de X dónde se encuentra el dipolo en el espacio. Ese es el momento ahora, es decir, me están siguiendo. Es una pregunta muy tonta. No porque seáis tontos, sino es una pregunta muy sencilla y es ahí donde me ayuda a mí a veces, porque vosotros no... Es decir, ¿me están siguiendo o ya los he perdido hace tiempo? Mucho tiempo. La vuelvo a repetir. Para mí es evidente, pero claro, tenéis que pensar que yo, de repetirlo, uno se vuelve loco. No, el campo no es uniforme. Claro, ahí. Uno, gráficamente, por eso es importante. O sea, tiene que depender de X porque la X en el campo, o sea, porque el campo varía a lo largo de X. Vale. Si yo preguntase, ¿depende el campo de X? La respuesta es, bueno, claro, lo has dicho desde el primer momento, pero mi pregunta no es, ¿depende el campo de X? Sino, ¿depende el momento dipolar de X? ¿Dónde se encuentra? O sea, traducido a una forma más, quizás, ¿depende el momento dipolar? Fijaos ahora cuando digo ya, uno dice, ¿depende el momento dipolar del dipolo de dónde se encuentra en el espacio? Me habéis machacado, entonces, porque yo os he puesto el dipolo con unas dimensiones. Q viene dado por el problema y la longitud del dipolo, ¿no? O sea que me da igual, y es el dibujo que iba a hacer para que lo vieseis. Si esto era E, ¿qué más me da poner a mí el dipolo aquí, que aquí, que aquí, que aquí? Es el mismo momento dipolar, por lo tanto es independiente de X. Eso es lo que... ¿Lo veis? Es algo que uno dice, pues claro, tienes el mismo vector en todo, ¿qué más te da ponerlo en un sitio que en el otro? Cuidado, yo no estoy diciendo que el efecto sea el mismo, porque eso depende de cómo está variando el campo, es lo que estamos discutiendo. Yo he dicho que depende de X, pero no he dicho que dependa de una forma determinada de X, por lo tanto, si el dipolo se encuentra aquí
se encuentra aquí o se encuentra... La fuerza neta puede ser diferente. No cometáis el error de decir que el campo eléctrico varía con el eje X de forma lineal. Ah, si yo dijese eso, entonces me da igual que esté aquí, que esté aquí. Con esa pequeña cosa que he añadido. Pensadlo. Yo solo he dicho que el campo depende del eje X, pero no digo cómo varía. Eso ¿de qué estamos viendo? Precisamente de cómo es esto. Que varíe linealmente significa que esto sería una constante. ¿Lo entendéis? Y eso significaría que en todos los puntos del espacio el efecto es el mismo. Pero eso no lo dije. Por lo tanto, vamos a... O sea, que el valor sería diferente, pero ¿por qué? Porque el campo es no homogéneo. ¿Por qué? Vale, lo repito. Estoy diciendo, el momento, a ver, Andrea, el momento dipolar da igual que lo tenga en un punto del espacio que en otro. Es el mismo, la misma flecha en rojo, ¿no? Es P. De acuerdo. Y ahí es donde dije, me arrepiento, dije en ese momento, bueno, lo que no quiere decir que el efecto del campo sobre el dipolo sea lo mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Y dije, voy a hacer un juego con ellos en ese momento. Dije, a ver si me están siguiendo, pero un poco más difícil. Ahora ya es un poco más difícil que ver que el vector en rojo tiene una longitud. Pero decir, bueno, ¿cuándo ocurriría que el efecto fuese el mismo ahí, en todas esas 4 posiciones que he puesto? Uno dice, ¿cuándo sería? Cuando el campo varía, efectivamente, varía con el eje X de forma lineal. ¿Qué significa que es de forma lineal? Que la derivada de E con respecto a X es constante. Tiene el mismo valor aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Eso es que varía. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes ahora? Claro, y como estamos viendo ya poco a poco que el efecto depende de cómo varía la derivada de E con respecto a X, o del gradiente, como estáis viendo, pues entonces, claro, si el gradiente, o sea, la derivada de E en el espacio no cambia, la derivada de no que es. Si la derivada de con respecto a x es constante, no significa que sea cero, es constante. Distinto de cero significa que el campo cambia. Y cambia de forma lineal. Crece linealmente o decrece linealmente, depende de cómo lo haya puesto yo. Eso es lo que nos dicen las... ¿veis? Todo de palabra, pero con... Yo estoy mirando o intentando comprender las ecuaciones que estoy escribiendo ahí. Vale, y esa restricción de que el campo varíe linealmente, yo no la hice. Yo dije, varía a lo largo del eje X, pues como sea. El ejemplo que vamos a cogernos nosotros ahora, ya veréis cómo varía, pero no linealmente. Curioso. Claro, si yo tengo 2 imanes, y yo los pongo 10 metros alejados uno del otro, difícilmente veo el efecto de atracción-repulsión, porque hay tantas fuerzas de rozamiento por ahí que uno no lo vería. En condiciones ideales, ¿no? En el laboratorio, muy bien, llegaría a verlo, claro. Si elimino rozamientos, es decir, cosas de esas bonitas que se pueden hacer. Pero así a 10 metros de distancia, uno dice, nada de nada. Si lo pongo a 1 metro, digo, anda, parece que ya se está empezando. Si lo pongo a 10 centímetros o a 1 centímetro, es cuando uno está viendo, ¡jo! Cuanto más cerca, tanto mayor es la fuerza de repulsión-atracción entre los dos imanes. Por lo tanto, eso ya, por lo que estamos explicando, naturalmente el campo va a variar en el espacio, porque hay una fuerza neta, pero ese campo no es lineal, no varía linealmente. Pero bueno, eso es algo que ya sabemos, porque el campo varía inversamente proporcional al cubo de la distancia. Porque tenemos dos dipolos, uno el que ejerce la fuerza sobre el otro. La tercera ley de Newton es válida, pues. Bien, me había quedado aquí. Vamos a ponernos en otra pantalla. Por E.
Bueno, hemos visto que esto no cambia, por lo tanto tendríamos menos Q por las dimensiones A, la longitud, ¿no? Por el coseno del ángulo, la orientación, por la derivada de con respecto a X. Vale. Claro, aquí es esto, es decir, aquí ya estoy considerando las dimensiones, pero como estaba diciendo que el dipolo era puntual, realmente A lo hago tender a 0. Q tiene que crecer, fijaos que el producto de Q por A, cuando lo hago tender a 0, tiene que ser finito. Eso significa que de alguna manera Q crece mientras el otro decrece. Bueno, esta expresión. ¿Qué es lo que teníamos si nosotros nos fijábamos en la energía potencial? Pues teníamos la derivada. Bueno, es de lo que había cogido aquí, perdón. Es lo que estaba haciendo. Vale, en 3 dimensiones. Pues entonces tendríamos que F menos el gradiente. Menos el gradiente de... por cierto, aquí he hecho una cosa mal, un pequeño detalle. Se me ha pasado a mí y a vosotros también. Fijaos que me he dado cuenta ahora, en este momento, cuando he escrito eso, o sea, que os dais cuenta, o bien se ha dado cuenta con el signo menos o con el grad. Mentalmente, ahí es donde he mirado, digo, he mirado hacia arriba en la pantalla y digo, me cago en el Alzheimer incipiente. ¿Qué puede ser? Hombre, yo apostaría al signo, ¿no? O sea, tengo que poner la pasta en alguna de las dos cosas, porque normalmente suele ser ese tipo de errores. Claro que habíamos puesto menos P por E, pero claro, es menos el grado, menos, ahí habéis visto cómo se me coló el signo menos, se me fue, es decir, que aquí tendríamos pues, todo eso. Perdón por el lapsus. Y aquí teníamos menos el gradiente de U, es decir, menos el gradiente de menos P por E, es decir, el gradiente de P por E, esto entre paréntesis, y ahora vamos a analizar, no vaya a ser que me pase a mí por la cabeza el hacerlo en 3 dimensiones, algún problemilla, es una tontería. Entonces, tengo que sacar, va a ser una cosa como esta, es decir, va a sacar el P, el momento dipolar, fuera de lo que es. El operador gradiente es un operador diferencial, con derivadas. Por lo tanto, si P no cambia, no digo, pues a ver cómo... Bueno, en coordenadas cartesianas. Tendríamos que el gradiente es el operador, ¿no? Es decir, que tendríamos aquí, tendríamos la derivada con respecto a X, más la derivada con respecto a Y, más la derivada con respecto a Z, tendríamos eso. Muy bien. Es decir, que tendríamos P constante fuera. ¿Perdón? ¿Dónde está el menos? Digo que habría que poner menos también de gradiente. No, este menos, con este menos, se me ha ido. Menos por menos más. Por eso ya no estoy poniendo signo menos. Ahora simplemente tendría aquí más, pues, mismo para. Incluso podía haberlo hecho
o podíais haberlo puesto ya esto, P por E. Al fin, he ido más rápido, digo, no vaya a ser que P por E. Si hacéis eso lo mismo, pues os va a quedar lo que estoy haciendo yo, ¿eh? ¿Entendéis? O sea que uno puede hacerlo de forma vectorial o directamente o... ¿no? Entonces tendríamos aquí, al hacer la derivada, Px es constante por la derivada con respecto a x de x, más pi por la derivada con respecto a x de y, pz por la derivada con respecto a x de z, o sea que suena un poco ahí... Vale. Aquí he puesto, perdón, esta p es fuera. Haría falta poner ya el paréntesis. Bueno, ¿y esto cómo lo podemos expresar? Y es ahí donde digo, que lo vean una vez. El gradiente, cuando uno habla del gradiente, está hablando del gradiente de un... Se aplica sobre campos escalares, ¿no? ¿Habéis visto? He dicho, la fuerza va a ser menos el gradiente del campo escalar, que es la energía potencial. Ahí teníais que estar saltando de la silla diciendo, lo que me está escribiendo aquí, esto aquí es gradiente de E. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Ahí es donde uno se queda como diciendo, pero si el gradiente se aplica sobre campos escalares, no sobre vectores, sobre campos vectoriales, ¿cómo es? Y ahí es lo que hay que pensar, es tened cuidado, alguna vez en la vida salen de estas cosas, sobre todo en mecánica de fluidos y en electromagnetismo. Aquí es el gradiente, sí, sobre escalares, también es sobre escalares, no es que haya una excepción. Aquí estás aplicando el gradiente sobre cada una de las componentes, sobre la componente X, sobre la componente Y, sobre la componente Z. ¿Entendido? Es decir, que cuando veáis gradiente de un vector, lo que estáis viendo es un vector cuyas componentes son el gradiente de cada una de las componentes escalares. Es decir, que aquí lo que tenéis es... ¿cómo lo expreso yo? ¿Entendéis? Ahora sí, uno dice gradiente de la componente X, gradiente de la componente Y, gradiente de la componente Z, y ya está. Bueno, pero así queda mucho más concentrado, ¿verdad? Queda mucho más claro. Es decir, que tenemos, en general, o sea, conclusión, en una dimensión, pues tendríamos, ¿qué es lo que habíamos puesto? P por X por la derivada de E. Sí, por la derivada. Eso es lo que es. Y en tres dimensiones, aquí P es la componente a lo largo del campo. Voilà. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí ya me estoy... Ya llega un momento en que cansan esas ecuaciones. Vale. Ejemplo, al canto. ¿Alguna pregunta? No sé cómo resumirlo. Vamos a ver. O bien uno ve la fuerza neta
viendo la fuerza sobre cada uno de ellos por separado, haciendo un desarrollo en serie de Taylor. Ese es el primer camino. O el segundo camino es, vamos a utilizar el concepto que ya sabemos, que la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial, sabiendo que la energía potencial ya la tenemos en él. Esto es muy común, mucho más común. Porque vosotros quizás estáis pensando, decir, ¿cómo es posible que uno sepa la energía potencial antes de conocer la fuerza? Eso pasa muchas veces. Por ejemplo, en química, ¿no? Moléculas, ¿no? Una de las cosas más interesantes, cómo son las fuerzas entre átomos. Uno dice, anda, ¿y cómo puedo saber yo cómo son ese tipo de fuerzas? ¿Cómo las puede...? Pues haciendo experimentos uno puede saber cómo es la forma de la energía potencial que tiene un átomo respecto a otro. Haciendo experimentos, claro, intentando arrancar, separar, uno puede saber cuánta energía tiene que dar para separarlos. De esa manera tú tienes experimentalmente la energía potencial. Si tienes, y reciben nombres, que si el potencial de Arakawa, que si el no sé qué, que si ya, eso lo tengo. Una vez que uno tiene ese potencial, saber la fuerza está chupado, porque es menos el gradiente. O sea que es mucho más común de lo que crees. Ejemplo. Fuerza entre dipolos. Entonces tenemos, voy a ponerlo lo más sencillo posible, vamos a cogernos dos dipolos que están alineados. Alineados, es decir, la misma, situados sobre el mismo eje, y ahora vendría, pues, vamos a decir que tienen el mismo sentido. Con el mismo sentido. Vamos a llamarlo a este, dos dipolos puntuales. P1, situado aquí. P2, aquí en esta otra posición del espacio. Esto es el eje X. ¿Qué creéis que va a ocurrir aquí? ¿Que va a haber atracción o repulsión? O sea, el efecto neto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta que ejerce el dipolo 1 sobre el dipolo 2? Es atracción, efectivamente, se atrae. ¿Cómo lo puede ver uno? Pues de la forma clásica, o sea, clásico, de decir si esto es menos, esto es menos. Y esto es más, tiene que estar así. Claro, esta carga positiva está más cerca de la carga negativa que de la carga positiva. Por lo tanto, diríamos, eso lo va a atraer más que repeler. Bueno, vamos a ver si eso es correcto o no. Bueno, la conclusión contraria también es cierta. Si están apuntando en sentidos contrarios, entonces va a haber una repulsión. Bien, ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos? Pues primero, fuerza que ejerce 1 sobre 2. Pues necesito el campo que crea el dipolo 1 en el espacio. Hombre, en todos los puntos del espacio no, porque como estamos poniéndolo sobre el eje X, solo necesito el campo que crea en puntos del eje del dipolo. ¿Y cómo era entonces? Eso lo vimos el otro día. Era inversamente proporcional al cubo de la distancia. Teníamos que era, ya utilizo X cubo porque es no R sino X, sobre el eje X. ¿Y qué teníamos? 2, K, P. ¿Qué P? El momento dipolar del dipolo que lo está creando, es decir, 1. Aquí necesito poner subíndices para diferenciarlos, naturalmente. Este es el campo que crea el dipolo 1. Vamos a poner E1X. O E1, si queréis. ¿Estamos de acuerdo?
esa expresión, eso es recordar lo que había escrito el día pasado. Vale, necesito esto, 1. ¿Y qué necesito más? 2. Necesito la expresión, ahora digo, la fuerza que ejerce 1 sobre 2 va a ser, ¿qué teníamos aquí? Uy, ahí ya estaba poniendo otro signo menos mal. Tendríamos el valor del dipolo, 2, sobre el cual estamos viendo la fuerza, por la derivada de 1 con respecto a x. Esa es la expresión que hemos visto hace un momento, en una dimensión. Bueno, o sea que lo único que necesito es realmente hacer este cálculo. Vamos a borrar aquí. Entonces, derivada, tenemos, o sea, esto sería 2kp1 por x elevado a menos 3, o sea que tenemos aquí menos 3 por 2kp1 por x a la menos 4. Voy a ponerlo ya abajo. X a la cuarta y por p sub 2. Perdón, por p sub 2 cuando pongo la fuerza. Vamos a tener entonces menos 6 voilà. Ya está. Con un signo menos bien bonito. Atracción. Fuerza atractiva. ¿De acuerdo? Si uno dice, ¿y dónde me saldría repulsiva? Claro, en esta expresión, si el dipolo P sub 2 está justo en el sentido de las X negativas, entonces P sub 2 es negativo. O sea que esa expresión me valdría tanto para atracción como repulsión, porque, ¿entendéis? O bien positivo o bien negativo. Si es negativo con el signo menos, me sale positiva, por lo tanto una fuerza repulsiva. Repulsiva, es decir, que en este caso estarían los dipolos de esta manera. Y hasta uno podría cogerse y decir, y sale lo mismo, o sea, sale, espero que salga la tercera ley de Newton. Aquí es, y eso es lo que tenéis que tener claro. Fijaos, lo del concepto el problema de ver las fuerzas a distancia. Uno dice, anda, ¿cómo está ejerciendo la fuerza el dipolo 1 sobre el 2? Lo que hace el dipolo 1 es crear su campo. Y es el campo, ese intermediario, el que ejerce la fuerza sobre el 2. Al contrario, el 2 crea su campo, y es el campo que crea el 2 el que ejerce la fuerza sobre el 1. Y podéis comprobar que sale la misma expresión. Y ya está. ¿Alguna cuestión? ¿Qué ocurre si no están orientados los dos? ¿Cuál va a ser el efecto? Muy bonito. ¿Qué es lo que se observa si yo juego aquí con los... Hoy se me han olvidado los imanes. Si yo no los pongo alineados los dos imanes, sino uno formando un ángulo con respecto a la dirección del otro, vemos el efecto de atracción-repulsión y simultáneamente de giro. Cómo intentar orientarlo y además o bien repelerlo o atraerlo. Ambas cosas simultáneamente. Bien. Pues si no tenéis ninguna duda sobre esto, vamos a... os lo dije y lo quiero hacer también.